podría comenzar diciendo que a los 15, 16 años yo ya estaba con motivo de, en 1961 exactamente, con motivo de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, Sí. hubo una manifestación en lo que en ese entonces todavía no era peatonal, que era la calle Córdoba. Me llegó un vecino, me dijo, che, vamos, le dije. Y bueno, fue reprimida además, pero había indignación por el hecho de que se había invadido un país que había hecho su revolución. Y cuando terminó esa manifestación, ahí fue cuando tuve mi primer participación política, porque me afilié en ese momento a la FJC, la FEDE para nosotros. Yo estaba en la escuela secundaria. A partir de ahí en adelante, hasta el día de hoy, he militado toda mi vida. Bueno, ese fue un poco el comienzo de lo que fue mi trayectoria política. Después, terminada la secundaria, hice algunas materias de derecho, ¿cómo se llama? Y cuando terminé la secundaria, hice algunas materias de derecho, no mucho. Después descubrí que no era mi carrera. Y pasé a trabajar no mucho tiempo en el banco hipotecario. Ahí tuve un tiempo, pero no me quiero adelantar porque en el medio de eso está todas estas jornadas que fueron los rosariazos y demás. Bueno, en ese momento el movimiento estudiantil era una caldera, porque ustedes tienen que pensar que, bueno, está comentado en el libro, que en el contexto internacional se había producido, como digo, la Revolución Cubana en 1959. Varias descolonizaciones también. Descolonización de los pueblos de Asia y África, inclusive con algunas posiciones nacionalistas muy interesantes, como fue la de Nasser en Egipto, que habían derrocado al rey Farouk y se había instalado un gobierno de tinte nacionalista que tomó medidas con respecto al petróleo y al canal de Suez, que lo nacionalizó fundamentalmente. En África hubo algunos movimientos que llegaron a algo más todavía, porque Patrice Lumumba en el Congo belga no solo liberó el pueblo de la opresión belga, sino que inició un proceso de transformaciones de tipo sociales. Fue asesinado, inició un proceso revolucionario. Mao Zedong había triunfado 10 años antes en China, y estaban en curso, bueno, y después viene esa gigantesca movilización del Mayo francés, que fue ni más ni menos que, fíjense ustedes cómo son las cosas de la historia, ¿no? Porque en 1918 en la Argentina se había producido la reforma universitaria. Sí. Y en 1968 muchos de los postulados de la reforma universitaria eran tomados por los estudiantes franceses. Rápidamente tuvo la adhesión de la clase obrera francesa y bueno, se produjo un remesón internacional impresionante, que hizo crujir la estructura francesa al punto tal de que Jean-Paul Sartre decía: ¿qué hace Francia colonizando Argel? Wow, siendo potencia colonial en Argel. Está lo del asesinato de Che Guevara en la selva boliviana, traicionado y dejado solo, y lo que causa una indignación sobre todo juvenil. Y sí, porque más allá de que él haya sido argentino, digo, era un referente no solo en los actos revolucionarios que se estaban dando en la sociedad, sino en los derechos que se peleaban en esas revoluciones. Bueno, la Revolución Cubana puso de manifiesto que era posible conseguir las transformaciones por medio de la lucha armada, y eso es lo que se discutía en las universidades. Entonces, a eso agréguenle que la Unión Soviética, que había dejado de ser socialista, porque había estado, en 1957 hubo un golpe de Estado, se desalojó del poder a los últimos revolucionarios y se había transformado en una potencia imperialista que rivalizaba con Estados Unidos.
empezó a tener contradicciones con los otros países que habían hecho revoluciones nacionales y sociales, y en Checoslovaquia, a raíz de las contradicciones que tuvo, la dirimió metiéndole los tanques y haciendo lo mismo que los nazis habían hecho años anteriores. Por lo tanto, el pueblo checoslovaco repudió eso. Y en realidad, el propio Che Guevara decía, no es posible ver que un país socialista, él todavía lo caracterizaba como socialista, como la Unión Soviética, dirima una contradicción por medio de las armas. Si son países hermanos, tienen que hacerlo de otra manera. Bien. Por lo tanto, todo ese marco internacional, más tarde o más temprano, iban a impactar acá. ¿Y acá con qué se encuentran? Se encuentran con que hay un movimiento peronista proscripto y un resurgimiento del clasismo revolucionario. En ese camino me encuentro yo. Cuando en 1968 se produce a raíz del asesinato del Che, de las tropas de invasión en Checoslovaquia y demás, se produce una fractura en el Partido Comunista y se crea el Partido Comunista Revolucionario. Es decir, todo esto impacta sobre todo el movimiento comunista internacional, pero también en la Argentina y en todos los movimientos de la Argentina. Es decir, inclusive hay una revalorización del propio peronismo, desde la propia intelectualidad. Entonces, hay en un primer momento con la dictadura de Onganía, porque nosotros pertenecemos a una generación que fuimos creciendo entre golpes de Estado. Claro, sí. El 28 de junio de 1966 se produce un nuevo golpe de Estado, se instala Onganía, y a partir de ahí inicia un proceso, ellos le llamaban la Revolución Argentina, e inicia un proceso de liquidación de las libertades públicas en general, intervención en las universidades, hace su gobierno tripartito, intervención en la CGT, se suprime la ley de paritaria y se dan aumentos por decreto, se suprimen los partidos políticos, es decir, los primeros año y medio, 2 años, parecía como que se había logrado una, entre comillas, paz. Pero habíamos quienes decíamos que había un polvorín reseco bajo los pies de la dictadura. Claro. Y efectivamente había un polvorín. Entonces, a partir del año 68 empieza un reguero de luchas, empieza en La Plata con Ensenada, Berisso, lucha de los petroleros, y a partir de ahí ya no se pudo detener más. Ya a partir de ahí fue un torrente. Pero ¿dónde está la eclosión? La eclosión está en mayo, en Corrientes, cuando sale, porque el problema era que querían privatizar el comedor, o aumentar primero, y en realidad la idea era el comedor universitario. Bueno, los estudiantes correntinos salen a la calle y en esa refriega muere Juan José Cabral. Mirá qué nombre, ¿no? Bueno, se produce el correntinazo. Ahí había la dirigencia de la FUNES, estaba Pailole, que después fue ingeniero agrónomo, que fue secretario general del PCR acá en la región. Y bueno, se desata eso, y en Rosario, en el comedor universitario, hay una asamblea en donde se denuncia esta situación. El comedor universitario estaba donde hoy está la Facultad de Artes, por calle Corrientes. Entonces se hace una asamblea, salimos en manifestación por calle Corrientes hacia la calle Córdoba, y en la calle Córdoba, en la Galería Melipal, que todavía existe. Ahí entra la policía. Entra la policía y ahí lo liquidan a Bello. Bueno, eso provoca más indignación,
y se arregla para que el 21 de mayo se haga una marcha de silencio. Si la idea era eso. Bueno, reprimida por la policía, se desborda todo, la gente estaba muy indignada y hay un detalle importante, que la clase obrera empieza a acompañar a ese proceso estudiantil. Sí. Por lo tanto, por eso mismo como que también se da lo que pasa en la Revolución Francesa, digamos, en el Mayo francés, que existe ese acompañamiento y bueno, por eso también se dan las en condiciones. realidad hay una idea, porque se habla del mayo estudiantil y del septiembre proletario. Sí. En realidad los dos tuvieron participación obrera, solo que en el segundo hubo una incidencia directa porque fue con motivo de una huelga ferroviaria. Claro. Bueno, digamos, anécdotas. Se empieza a avanzar por la calle, por acá, por calle Córdoba, porque la idea era llegar hasta el ET8. Y bueno, en realidad las fuerzas policiales empiezan a replegarse y se refugian en la jefatura. La locura, queríamos tomar la jefatura. Bueno, la solidaridad de la gente que tiraba de todo desde los departamentos para que ustedes pudieran sí, para que se pudiera avanzar y para contrarrestar a las bombas de gases lacrimógenos. Bueno, molotov había de todo tipo. Mucho combate, mucha alegría y mucha solidaridad. Y había una simbiosis muy importante porque no solo eran obreros, eran estudiantes, pero también empezaron a haber vecinos y algunos pequeños y medianos comerciantes que estaban castigados por la crisis. Tengan en cuenta que esto de hoy no es nuevo. No. Procesos inflacionarios, aumento en las tarifas de todo tipo. Son cuestiones cíclicas. O sea que lamentablemente este país, después voy a explicar por qué. Y voy a dar la posición personal. Bueno, pero por eso está bueno también que vos decís como que los rosarios es un camino vigente. Claro, porque porque sí, yo creo que es el camino más probable que va a recorrer y que ha recorrido el pueblo argentino para poner en agenda los problemas y para poder resolver los problemas que tiene. En todo ese proceso me encuentro activo. Claro. Activo desde el punto de vista de que yo en ese momento era estudiante, estábamos en la agrupación que se llamaba FAUDI, que era el Frente de Agrupación Universitaria de Izquierda, pero estaban todas las agrupaciones. Claro, era un frente. Justo es decir que esto no hubiera sido posible si no hubiera sido con el concurso de los sacerdotes del Tercer Mundo, que habían tenido una lucha muy grande contra el obispo Volati y había habido una insurrección, un levantamiento popular en Cañada de Gómez. Ahora se cumplen 50 años también, Claro, también. del padre Mirati. Muchos de esos sacerdotes dejaron los hábitos, pero no su confesión, y por lo tanto siguieron trabajando en favor de los pobres, ¿viste? El evangelio según los pobres. Claro. Bueno, en todo ese proceso uno lo encuentra inmerso. ¿Cómo era la vida en la facultad? Era desde la mañana a la noche discusiones de todo tipo, pero la de fondo de la reforma o revolución. Claro. Si se podía, porque ¿qué decían? Muchos decían, bueno, un acuerdo entre Perón y Balbín, a ver cómo podemos llegar por vía de una negociación, además. Y estábamos lo que decíamos, que bueno, que el camino era el de Cuba. Que Cuba había resuelto la reforma agraria, había resuelto por la vía armada. Entonces esa era la discusión de la época. Empiezan a surgir los primeros movimientos armados. Nosotros teníamos una discusión con respecto a eso, porque se hizo una traslación mecánica de lo que fue la Revolución Cubana y se la trasladó mecánicamente a la Argentina. En realidad la Argentina tenía otra característica. En Cuba, como en otros países de América Latina, los movimientos campesinos son mucho más, tienen más arraigambre que, no porque acá no lo tenga, sino que acá los movimientos son urbanos, son por medio de puebladas,
Yo ahí hago un apartado si volvió la insurrección, si no la abordó. Pero lo real es que son movimientos o levantamientos urbanos, en donde la clase obrera es la que se pone en el centro y dirige. Anecdóticamente podemos decir que era muy común en las universidades. Se hacían asambleas y terminaba la asamblea y todo el mundo iba al salón de al lado, agarraba la molotov y salíamos a la calle. Todas las obras en construcción tenían empalizadas de madera. Por lo tanto, vos llevabas un par de madera y una bomba molotov y explotaba enseguida y se prendía fuego. Bueno, eso más un montón de cosas. Había mucha alegría en el sentido de que varias veces se desbordó a la policía, se desbordó a la gendarmería, hasta que tuvo que intervenir en el ejército. Para los que creen que la lucha no sirve, yo digo, está bien, no pudimos derrocar a la dictadura, pero Onganía quedó herido en un ala y tuvo que renunciar. Y a partir de ahí en adelante cambiaron las cosas, porque cambiaron las cosas en el sentido de que la NUCE, que era el verdadero cerebro de todo esto, inicia lo que se llamó el Gran Acuerdo Nacional, para desembocar en 1973 en las elecciones donde Perón, bueno, primero Cámpora y después Perón vuelve a triunfar. Ahora, yo digo, pues se puede mirar los rosariazos se pueden mirar desde varios lugares. Se puede decir que fueron un movimiento espontáneo y punto. Se puede decir de que anecdóticamente eso ocurrió y no va a ocurrir nunca más. Hay quienes dicen que todo eso fue una pérdida lamentable porque desembocó en la dictadura del 76 y hay 30.000 detenidos desaparecidos y se creó la teoría de los dos demonios. Para mí fue una de las épocas más ricas que protagonizó el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento campesino en general, el pueblo en general, porque se rescataron tradiciones de lucha que ya traía consigo el pueblo argentino desde fines del siglo XIX, con el anarquismo primero, con el Partido Comunista después, con el propio peronismo a partir del 17 de octubre. Y fíjense que son puebladas que desde las invasiones inglesas para acá, el pueblo argentino ha resuelto por medio de las puebladas muchas de las contradicciones. Ahora, ¿por qué motivo estamos como estamos? Porque muchas veces se preguntarán, bueno, pero está bien, 50 años después. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un problema de base. Cuando triunfó la Revolución de Mayo, en 6 meses esa revolución fue traicionada y liquidada. Los verdaderos patriotas fueron derrotados y se instaló en el poder una clase social que es la que perdura hasta el día de hoy, heredando de las revoluciones anticoloniales, como decía el Che Guevara, todos esos inmensos latifundios que son los abrepuertas de los imperialismos que siempre se han disputado la riqueza de este país. Eso sucintamente, y por eso yo digo, ahora, ¿por qué digo camino vigente? Y camino vigente porque se sigue fíjense ustedes que no hay día que no haya movilización, que no hay día que no haya un corte, que ya se ha instalado como un sistema asambleario de alguna manera, donde los de abajo imponen la agenda a los de arriba. En cuanto a historia de vida, bueno, yo voy a cumplir 73 años. Empecé a los 15, 16. El día que ustedes vean que yo no hago más nada es porque ya estoy transitando un camino por otro lado, porque, bueno, publiqué este libro, estoy terminando la maestría de estudios latinoamericanos y del Caribe, con un problema social muy grave, que yo soy de Villa Gobernador Galvez, que ocurrió en Villa Gobernador Galvez en el 2012-2013, que fue la ocupación de tierras para vivir. Claro, los asentamientos que... Exacto, y ahí hice toda una investigación acerca de cómo son en América Latina y en el Caribe, cómo son las villas, cómo han sido, cómo han surgido y demás. Y estoy escribiendo sobre eso. Al mismo tiempo sigo militando en el mismo partido desde hace 48 años, o sea que por lo tanto, digamos que como historia de vida sería, en primer lugar, un militante. ¿Por qué elegí la carrera de historia? ¿Por qué yo me puse a estudiar historia de viejo, digamos? Ahora vamos a la otra parte.
El 6 de diciembre del 2001, a mí me llega... yo cuando era empleado del Banco Hipotecario, caí preso... claro, no, pero eso después. Porque caí preso en el 76 con la dictadura y estuve 2 años y medio en Corona. Primero en Rosario y después en Corona. Cuando salí, yo quise volver al banco, no me dejaban hasta que los compañeros míos firmaron un petitorio, reingresé al banco y a los pocos días, digamos, me eligieron delegado. En el 92 Menem lo hizo, afuera. Sí, porque acá es así. Entro a trabajar, trabajé en varios lugares y finalmente había entrado a trabajar en una distribuidora de café y el 6 de diciembre del 2001 me llega el telegrama de despido. A partir de ahí en adelante yo tenía 57 años, ya prácticamente era muy difícil que yo consiguiera trabajo. Y me empecé a volver loco porque vos te levantás a la mañana y no sabés qué hacer, es complicado. Entonces se reúne la familia mía, mis 3 hijos con mi mujer y me dice, mira, porque empieza a haber un movimiento de gente que tenía los años de aporte, pero no nos daban los años para la jubilación. Claro. Entonces la consigna era o no jubilan, o no dan trabajo o no jubilan. Bueno, finalmente se crea una ley por medio de la cual vos podías jubilarte antes de los 60 con los 30 años de aporte. Agarré justito. Entonces la familia se junta y me dicen todo. Dicen, mira, a vos siempre te gustó la historia, porque no te anotás en una carrera, de esa manera vamos. Y me anoté en humanidades, con la idea, esto fue en el 2004, con la idea de que por ahí yo iba a hacer una carrera, vaya a saber en cuánto tiempo. Resultó ser de que me ingreso a la carrera, bueno, vos tuviste en el coso, lo que dijo Marianela. Claro. Yo me junté con un grupo de pibes que algunos eran más chicos que mi hijo más chico. Yo soy, calculen, yo soy abuelo de 3 nietos, mi hijo más chico tiene 35 años, así que, me encontré con esa pibada que me empujaba, pero a su vez ellos también estaban contentos porque era un poco como que yo le complementaba. A ellos también. Bueno, resultado de que me empujaron, cursaba y rendía. Y en 6 años terminé la carrera. Yo no me imaginé nunca, claro. Para ser sincero, no. Sí, uno por ahí cuando lo agarra ya de grande algo, decís, bueno, la voy a hacer por placer, la voy a terminar cuando... Pero después también te agarra el quickie y decir, yo no voy a ir a pasar papelones. No, claro. O bien estudio y rindo bien o no voy. ¿Viste? Claro. Bueno, entonces, después mi mujer dice, primero estabas insoportable porque no conseguías nada. Después estabas insoportable porque te encerraba en tu pieza. Porque yo me levantaba todos los días a las 6 de la mañana, cursaba de mañana, cursaba de tarde, cursaba de noche, y no perdía una clase, ¿viste? Porque lo había tomado como un trabajo. Claro. Si esto es lo mío, digo, bueno, claro. No puedo defraudar a la familia, no puedo, ¿viste? Lo había tomado como una cuestión personal. Y bueno, y me fue bien. Justamente yo entré con la idea de escribir esto, ni sabía cómo iba a hacerlo. Me encontré con autores que yo, ayer lo dije en la presentación en Humanidades, sinceramente, chicos, si yo hubiera tenido que elegir algunos autores, no los elegía. Pero bueno, las circunstancias me llevaron a tener que confrontar y bueno, para saber cómo criticar también tenés que leer la otra parte. Me afirmé en lo mío. Y bueno, y pude, en realidad el antecedente de este libro es que en tercer año de la carrera, y ahí descubro algo muy importante, en tercer año de la carrera de historia, nosotros teníamos una materia que se llamaba Seminario Regional. Esa materia tenía, por la cursabas y tenías que contar una historia regional. Y entonces dije, ¿por qué no voy a contar una huelga que estaba escondida que se produjo en el frigorífico Swift en julio de 1969, que fue la lucha del frío? Y entonces ahí descubro la microhistoria, la historia regional y descubro la historia oral.
que es lo que a mí me llevó a... Porque, viste, la historia oral tiene la ventaja de que vos, al hacer la entrevista, tenés un documento viviente. Tenés que tener cuidado de no influir, Claro, porque vos podés querer escuchar lo que querés, de que la persona que habla, tenés que dejarla hablar tranquilo. Lo primero que me dijo la profesora a mí, la directora, dejalo que hable, no lo induzca. Por ahí tenés que hacer varias entrevistas, pero tiene un valor fresco que vos después lo interpretás. Ya, después, por supuesto, que nada es objetivo, no existe. Vos lo hacés con una mirada. Y bueno, me dio la posibilidad de poder entrevistar a esos viejos que habían sido obreros de la carne, viejos como yo, porque en definitiva me hice tan amigo que ahora todos los meses tengo un asado con ellos. ¿Viste? Así que ya ¿viste? Porque me adoptaron como uno más. Bueno, el que me llevó ahí fue el Lalo Domínguez, que tuvo, bueno, él fue el que me llevó a ese lugar. Eran todos actores, y hay que aprovechar los que estamos vivos, porque si no, ¿viste? Bueno, eso fue el antecedente para que yo después pudiera abordar el Rosariazo. Por eso yo, en un primer momento, el primer libro fue visto desde la zona sur. Y después ahora profundicé y ahí está, hay nuevas entrevistas, etc. Bueno, mi historia de vida es esa, una historia de vida de un militante primero, después le adosé lo que serían los conceptos teóricos, que me vinieron muy bien para conocer algunas otras cosas, vi otras experiencias, bueno, tuve que estudiar de todo, ¿viste? Porque lo que te gustaba y lo que no te gustaba, pero bueno, pues después vos vas confrontando. Leía maratónicamente, porque viste que cuando vos cursás, que son materias cuatrimestrales, y como yo tenía la idea de que tenía que cursar, y para no perder el ritmo, rendir inmediatamente, bueno, la verdad que Así que, bueno, y acá estoy, viste, con la idea. Ahora estoy haciendo, si ustedes quieren, me ven así porque vengo de hacer natación acá en el gimnasio de la universidad. Hago gimnasia, hago natación, hago un poco, digamos, trato de mantenerme lo más que pueda. Y después tengo una familia maravillosa porque, primero, mi compañera, hace 50 años que estamos juntos. Nos conocimos, a ver, historia de vida. El 11 de septiembre de 1968 éramos estudiantes del Superior de Comercio. Ella del turno tarde y yo del turno noche. Nos conocimos con la idea de hacer un centro de estudiantes. Un grupo de gente. Ese día se produjo, porque antes el Superior de Comercio y la Facultad de Ciencia Económica estaban todos juntos. Se produjo la toma de la facultad. Con la toma de rehén del decano y demás. Bueno, ahí estábamos los dos. O sea, 50 años después seguimos juntos, nos casamos, tenemos 3 hijos y 3 nietos. Ya los hijos, bueno, mi hija mayor es docente de música, hace ya unos cuantos años está ejerciendo tanto en Villa Gobernador Galvez como en la Escuela de Música de Rosario. La otra tiene un negocio y el menor es técnico mecánico automotor, está trabajando en una empresa de venta de camiones, venta y arreglo de camiones, hace ya como más de 15 años. Y los nietos, el primero está en segundo año de ingeniería civil, la hermana de él, ese se llama Ezequiel, Leilén, que es la hermana, está haciendo el profesorado de educación física, y la más chica, Naila, está en el normal 3 haciendo primer año. Y esa me dio una satisfacción bárbara porque un día me dijo, abuelo, ¿qué te pasa? Te tengo que contar algo extraordinario. ¿Qué te sacaste un 10? ¿Fuiste abanderada? No, abuelo, me eligieron delegada. Al abuelo sí, claro. No le alcanzaba el babero, había que ponerle una sábana, ¿viste? O sea que algo quedó en todo eso, ¿viste? Así que, chicas, más o menos esa es la situación mía, qué sé yo. Con alegría, con ganas, siempre con ganas de hacer cosas, por ahí con algunos achaques
Es lógico, porque voy a cumplir 73 años y algún dolor siempre vas a tener que tener, pero bueno, pero con la idea de que mientras esta funcione bien, mientras la cabeza funcione, uno le va a dar para adelante. Qué sé yo, espero haberle sido útil desde ese punto de vista. Bueno, comentame, bueno, más de 40 años militando, esa convicción que tenés, ¿en algún momento sufrió un quiebre o pensaste, digamos, en apartarte? No, siempre fue un faro para vos. Para mí fue la tabla en donde yo me aferré durante toda mi vida. Es más, el quiebre podía haber sido durante los 2 años y medio de estar preso. Claro. Porque vos ahí decís... Sí, de dónde estoy, o sea, todo lo que me... ¿Por qué estoy acá? Además, entonces vos ahí te haces una cosa. Aclaro, no hay recetas, ni tampoco digo que la pasé 10 puntos, y no tuve bajones, ¿viste? Porque soy de carne y hueso, no soy un héroe. No me interesa ser un héroe tampoco. Pero ¿qué pasó? Yo decía, bueno, pero yo ¿por qué estoy acá? Porque yo el 24 de marzo del año 76, cuando se produce el golpe, estaba en la puerta del banco hipotecario diciéndole a la gente que había que resistir. Claro, seguía. Claro. Digo, entonces en julio de ese año me vienen a buscar, ¿viste? Claro. Entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué estoy? Estoy por esto. Porque en definitiva, yo denuncié esto. Otro camino. Exacto, y yo estoy convencido que este país se va a liberar el día que removamos esas 2 trabas que yo les decía. Ahora, esas 2 trabas son la Bolsa de Comercio Rosario, que desde ahí se dirige al gobierno de la provincia, digo para decir algunas cosas en concreto. En una oportunidad me tocó hacer una investigación que en una lancha partimos de Puerto San Martín hasta Villa Gobernador Galvez. Todos los puertos tienen bandera extranjera. No hay un solo puerto, hay uno solo creo. Entonces, vos decís, bueno, sí, tenemos un dragado del Paraná que es extranjero. Tenemos todos los puertos privatizados. El puerto de Rosario es el principal puerto del mundo en este momento, por donde sale casi toda la riqueza. Casi el 70-80% sale por acá. Eso es lo que dirige al país. Entonces, hasta que no removamos eso, va a ser muy difícil. Tarea nada sencilla, está claro, sí, tienes el poder. Ahora, las convicciones están intactas. Nosotros en la década del 60 y del 70 creíamos que la revolución estaba a la vuelta. Como dijo ayer el maestro Tabaré en la intervención, hay un libro que habla de la esquina peligrosa. Nosotros estuvimos al borde de la esquina peligrosa, en el sentido que estuvimos al borde de lo insurreccional. Después nos dimos cuenta de que no era tan sencillo. Por otro lado, claro, había condiciones para pensarlo. El movimiento internacional te empujaba, las luchas diarias te empujaban. Bueno, pero después nos dimos cuenta que el capitalismo se rehizo. Y después la característica de las clases dominantes de este país. Todas las veces que han sido desbordadas, léase la gran huelga de 1919, la revolución del parque, la gran huelga de 1919 con de los talleres Bacena, la huelga de la Patagonia, de los obreros rurales de la Patagonia, todas esas, los aliados, fueron reprimidas a sangre y fuego. Cuando tuvieron que liquidar cientos, miles, no tuvieron problema. Y el genocidio más grande de la historia se produjo el 24 de marzo del 76. Solo comparable al genocidio que se hicieron con los originales. Claro. Porque así también se construyó el Estado-Nación de este país, sobre la base de extender el latifundio a costa de liquidar a cientos de miles de originarios, de quitarle sus tierras y apropiárselo de esa oligarquía terrateniente que era que. Entonces, las convicciones están firmes como el primer día. Quebrar, no me quebré nunca desde el punto de vista. Después tuve bajones, siempre tenés. Porque hay momentos en donde vos te replanteás algunas cosas más, pero nunca diciendo esto no. Porque tengan en cuenta, chicas, que ustedes pertenecen a una generación en donde se empezó, porque en la década, cuando es vencida la década esa del 70 o demás, porque fuimos derrotados,
porque la Unión Soviética hizo un proceso de reversión, pues pasó lo mismo en China además, porque la era de Reagan, de la Thatcher y todo, fueron derrotados los mineros ingleses y demás. Hubo un momento en donde se empezó a escribir de que era el fin de la historia. Fukuyama decía, no va a haber más ideología, no va a haber más revoluciones, la gente se va a aburrir. Bueno, ríos de tinta escribiendo de que ya los partidos comunistas no tenían razón de ser, el sujeto de la revolución no era el obrero, eran un montón de gente. Ahí salta lo de Foucault con los intersticios del poder, bueno, un montón de cosas. Y uno con la porfía de los hechos decía, el sujeto de la revolución sigue siendo el proletariado, porque fíjense ustedes, cuando la Unión Soviética deja de ser tal y pasa a ser un país capitalista más, y todo el sector que dependía de la Unión Soviética abandona ese camino, termina habiendo muchísimo más proletarios en el mundo que los que había en la década anterior. Y el nivel de explotación es feroz. Hay obreros que subsisten con $2 diarios. Es decir, una zapatilla Nike, que la hace a lo mejor un malasio, un filipino, demás, que vive en condiciones miserables, que a vos te la cobran, qué sé yo, 3.000 o 4.000 pesos. No, hoy en día más. Están 9.000 pesos. Bueno, 9.000 pesos. Bueno, fíjate vos el proceso desde que se produce. Entonces, el proletariado sigue siendo el sujeto de la revolución. ¿Tá? Y por eso esas grandes luchas populares que hay en el mundo, fíjense que en Europa, si bien es cierto que la derecha xenófoba se ha impuesto en muchos lugares, pero también hay una resistencia muy grande por parte de grandes contingentes proletarios. Momentos difíciles, no es sencillo. No quiero tampoco endulzar nada. Pero bueno, acá estamos, qué sé yo. Bueno, ¿para qué? Muchas Pero haber gracias. decidido no, al